Bien, continuando en lo que nos quedamos la semana pasada, estuvimos hablando sobre la distribución binomial negativa. Bien, en que esta también se puede definir como el número de pruebas X hasta la aparición de R éxitos. En este caso, como el número de pruebas X contabiliza tanto los éxitos como los fracasos, se tendría una función como esta. Bien, en la que la función X, ¿verdad?, agrupa tanto los éxitos como los no éxitos, y R, pues sí me identifica los éxitos, donde vamos a tener una probabilidad R de que ocurra ese éxito y una probabilidad 1 menos P o Q, como hay algunos autores que lo definen, como la probabilidad de que no ocurra ese éxito. Entonces, como los parámetros son R éxitos y P probabilidad de ocurrencia de ese éxito, pues entonces surge como una secuencia infinita de intentos de tipo de Bernoulli, en lo que ya habíamos comentado, en el que cada secuencia es independiente de las otras. En cada intento solamente son posibles dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante en cada secuencia y los intentos continúan hasta que se consiga la cantidad de éxitos deseados. Bien, se puso el ejemplo de la cantidad de que si usted viaja y cada mañana de camino a su trabajo de forma particular, un semáforo pues está de color verde el 20% de las veces en las que usted cruza por dicho semáforo o se acerca a él en este caso. Entonces, suponiendo que cada mañana representa un evento independiente de forma infinita, pues entonces nos sugieren identificar cuál es la probabilidad de que la luz esté en verde en exactamente un día en a lo más 5 días. Bien, es decir, en un máximo de 5 días, ¿cuál es la probabilidad de que en dicho semáforo la luz esté encendida, la luz del verde del semáforo esté encendida en exactamente un día? Bien, en el punto B nos piden cuál es la probabilidad de que la luz esté en verde en 4 días en más de 20 mañanas. O sea, de 20 veces que se pase por dicha intersección donde está el semáforo, ¿cuál es la probabilidad de que dicho semáforo tenga la luz verde en 4 días? Bien, y el punto C, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda mañana en la que la luz esté en verde sea la cuarta mañana en la que se aproxima al semáforo? Estuvimos viendo este caso, pues obteniéndolo de forma analítica, es decir, con los cálculos, bien, realizándolo, pues aplicando la función de probabilidad de la distribución binomial negativa, pues íbamos a obtener este resultado de 0.6723, un 67.23%. Bien, obviamente partiendo de que en este caso el éxito es 1, pues porque el evento que se desea calcular es de que la luz esté en verde en exactamente un día, a lo más en 5 mañanas. Bien, es decir, tenemos 5 intentos, que sería X. Bien, y el éxito dentro de esos 5 intentos sería 1. Por eso la función me queda así, como una función sumatoria, donde está la X iría un 5, 5 menos 1, entre 1, que sería R éxito, 1 menos 1. Pero en este caso recuerden que es una sumatoria y tenemos 5 intentos. Pues por lo tanto, hay que realizar esta operación de sumatoria, como ustedes pueden ver acá, hasta la cantidad de 5 éxitos. Bien, y se obtendría dicho resultado. Aplicando el segundo paso, que en este fue que, si mal no recuerdo, nos quedamos la semana pasada. Fíjense que tenemos en este caso 20 intentos y que en máximo 20 intentos, en que más de 20 mañanas, así que dice la A, en más de 20 mañanas, es decir, que sea mayor de 20, pues tengamos 4 éxitos. Bien, que también lo estuvimos viendo la semana pasada y nos quedamos para calcular esta fórmula, obviamente partiendo desde Excel. Bien, y ya en la otra, que es una probabilidad puntual, en este caso, en el que la segunda mañana en que la luz esté en verde sea la cuarta mañana en que se aproxima el semáforo. Bien, es decir, tenemos 2 éxitos de 4 intentos. Aquí también es bastante fácil, en este caso es puntual. Bien, en lo que nos quedamos la semana pasada
fue de cómo podemos, en este caso, utilizar Excel, pues, para calcular dichos, sí, ok, perfecto, estoy compartiendo la pantalla. Pues bien, para calcular dichos eventos, vamos a abrir Excel. Una hoja nueva. Bien, en Excel vamos a buscar los casos de forma específica. Por ejemplo, Vamos a ver, nos dice que tenemos una probabilidad de un 20% y en este caso R éxitos será igual a 1 para este caso. Ahora sí, será 1 de ¿cuántos intentos? De 5. Bien, un éxito de 5 intentos. Pues por lo tanto, en Excel yo tendría, ¿verdad? Por ejemplo, como tenemos un éxito, y recuerden que recuerden aquí que la función es x menos 1, o sea, partiendo de que en el primer caso tuviéramos, vamos a ponerlo así, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. O lo podemos poner al revés, como ustedes deseen. ¿Cuántos éxitos tenemos? Vamos a tener un solo éxito. Bien. Entonces, vamos a tener un solo éxito. Así vamos a ponerlo al revés. Bien. ¿Qué dice la distribución? Dice R punto hipergeométrica. Función hipergeométrica. Muestra de éxito. Es decir, vamos a tener, no, aquí no es hipergeométrica, perdón. Binom.dist. Negative, negative. Mira aquí, negativa. Ahora sí. ¿Cuántos fracasos nosotros vamos a tener? Bueno, si son 5 intentos y hay un solo éxito, pues entonces los fracasos serían 5 menos 1, ¿cierto? Sería 5 menos 1 en este caso. ¿Cuántos éxitos vamos a tener? 1. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0.2. En este caso lo vamos a ir acumulando. Fíjense aquí cómo inmediatamente me da el valor que estamos buscando. Porque ya yo lo que hice fue que los acumulé. Fíjense aquí, 0.6723. Y si esto lo reducimos a 4 cifras significativas, vamos a tener exactamente el resultado. Sí, pero obviamente me dio el resultado directo porque yo acumulé los datos de la función, porque le di que me lo diera de forma acumulada. Si yo hubiese seleccionado acá, es decir, que no me los acumule, simplemente puedo, en este caso, pues puedo interpretar, o sea, correr la función para ver el valor particular para cada, o sea, cuál sería el valor de probabilidad de un éxito para en cada intento, en este caso en las 5 mañanas. Bien, pues entonces, fíjense aquí, si yo sumo estos valores de probabilidad, fíjense, perdón, me tomó el 1, el 1 no va, aquí. Fíjense que me da el resultado también igual que en la diapositiva, 0.6723. Bien. Vamos a ver el segundo caso, que fue en el que nos quedamos la semana pasada. Pues en este caso también sería lo mismo. Bien. Si aplicamos el mismo criterio, en este caso yo voy a tener 4 éxitos en a lo sumo 20 mañanas, es decir, vamos a colocar esto acá, en 20 mañanas. Bien. ¿Cuál sería la probabilidad de que a lo sumo de que en más de 20 mañanas yo encuentre en 4 días?
pues la luz del semáforo en verde. Bien, vuelvo y reitero, negative. Bien, ¿cuántos fracasos podemos nosotros tener? Bueno, que de las 20 mañanas, 4 éxitos. Bien. ¿Cuál es el número de éxitos? 4. Bien. La probabilidad de éxito aquí es 0.2. Y le podemos decir que sí, que me lo acumule. Bien. Podemos decir que me lo acumule. Entonces tenemos, bien aquí, 20. En este caso. Perdón, profesor, ¿no era con el 1 que acumulaba? Sí, sí, es cierto. Mírenlo aquí, el valor. Lo ponemos a 4 cifras decimales. 5886, justamente lo que tenemos acá en la presentación. Gracias por la observación. 0.5886. Pero ¿qué ocurre? Esto es, perdón, en exactamente, ¿verdad? Esto es a lo sumo en 20 mañanas, pero a mí no me están preguntando que sea a lo sumo en 20 mañanas. A mí me están pidiendo que sea en más de 20 mañanas. Es decir, si yo tengo aquí a lo sumo, o en otras palabras, máximo 20 mañanas, pues entonces, para poder obtener el valor de probabilidad deseado, yo tengo que por el complemento, pues calcular dicha probabilidad. 1 menos la probabilidad encontrada, y vamos a obtener este resultado, que es el resultado deseado. En este caso, vamos a ver, insertar un símbolo. Sea mayor de 20. Y esto. ¿Por qué tan grande? Bien. Pues bien, aquí lo tenemos, mayor de 20. La probabilidad de que sea, en este caso, de que más de 20 mañana encontremos 4 veces o en 4 días el semáforo encendido, habrá una probabilidad de 41.14%. Tal cual, fíjense acá, tal cual como nos da aquí. Bien, obviamente sería muy tedioso si yo esto, vamos a ponerlo un poquito aquí al lado, si yo lo hiciera de forma, si esto yo lo hiciera de forma particular, es decir, de forma puntual para cada mañana, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo 4 veces en cada mañana? 18 y así sucesivamente. Y esta fórmula yo no la tuviera en 1, sino que no la tuviera acumulada. Vamos a ver. Aquí no fijé esta celda. Ahora sí. Y obtenemos, vamos a quitarle eso amarillo. Y obtenemos la suma de todos estos valores de probabilidades. Claro, sin incluir el 4. Desde G2. Fíjense que el total me va a dar lo mismo. Bien, aquí si yo quiero construir la serie de probabilidad para cada intento o para cada mañana, en este caso, debo de llegar justamente hasta la cantidad de éxitos requeridos o la cantidad de éxitos que yo espero obtener, debido a que suponga usted que en las primeras 4 mañanas usted encuentre los 4 veces el semáforo en verde. Bien, debido a eso, pues cuando se construye la serie de datos,
no podemos en este caso, o sea, yo poder continuar con 3, 2, 1 y 0. Pues porque fíjense, en una mañana no voy a encontrar el mismo semáforo 4 veces encendido con la luz en verde. Tengo obviamente que partir desde la cantidad de éxitos esperados. Por eso aquí en el primer caso llegué hasta 1, pues porque es solamente un éxito que se espera. En este, como se esperan 4 éxitos, la serie yo la construyo hasta 4. O puedo hacerlo a la inversa, desde 4 hasta 20. Es lo mismo. Bien, y obviamente esto acá será el resultado de 1 menos la sumatoria de esta serie de datos o de probabilidades encontradas. Sí, mírenlo aquí. Y va a dar lo mismo. Es decir, yo puedo hacerlo de forma puntual con los 20 intentos o puedo realizar la serie. Si realizo la serie, lo hago sin acumulado, sin el acumular, es decir, con 0. Y si es con el valor puntual, es decir, ya con la cantidad de intentos, en este caso 20, pues entonces inmediatamente le aplico la función, la misma función, pero con el acumulado, en este caso con 1. Bien. Y ya para el último caso de que es de forma puntual, en el que de 4 intentos se requieren 2 éxitos, pues sería igual. Yo tengo 2 éxitos de 4 intentos. En este caso, como es de forma puntual, pues simplemente es aplicar la distribución. Negative. ¿Cuántos fracasos esperan? 4 menos 2. Bien, porque se esperan 2 éxitos. Recuerden que en el número de intentos están incluidos los fracasos y los intentos. Pues por lo tanto, al número de intentos hay que restarle la cantidad de éxitos para poder identificar aquí en la función los números de fracasos. Bien, ¿cuántos éxitos esperan? 2. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0.2. ¿Acumulado? Aquí no lo quiero acumulado porque es una probabilidad puntual la que me están pidiendo. Entonces, voy a obtener este mismo resultado, 0.0768. Mírenlo aquí. Bien, lo prometido es deuda. Y acá le estoy cumpliendo. Bien, continuando con las distribuciones, estuvimos hablando, vamos entonces aquí a empezar a presentarles. Pues estuvimos hablando al respecto de cómo elegir, en este caso, o sea, no es que nos vamos a enfocar ahora mismo en elegir con o sin reemplazo, sino esto es un preámbulo de lo que se basa la distribución hipergeométrica. Bien, la distribución hipergeométrica se basa en el que primero parte de que solamente hay 2 posibilidades, éxito o fracaso, también desde el punto de vista de Bernoulli. Veré un experimento que sigue ese tipo de Bernoulli, pero y la hipergeométrica viene entonces como una variante. En la distribución binomial, la probabilidad de éxito es la misma en cada ensayo y por lo tanto, entonces por consiguiente, pues en cada ensayo, pues la probabilidad de elegir un elemento, o en este caso de calcular la probabilidad de que ocurra cierto evento, pues es independiente uno del otro. Pero aquí en la distribución hipergeométrica no, ya que en la distribución hipergeométrica los eventos no son independientes. Bien, los eventos no son independientes, es decir, que la probabilidad de éxito va variando de un evento a otro. Y también tiene la particularidad, la distribución hipergeométrica, de que existen más de un éxito, es decir, en este caso hay 2 éxitos. Bien, entonces partiendo desde acá, hablamos sobre cómo elegir al azar con reemplazo. Esto significa que se escoge de manera aleatoria un elemento de cualquier conjunto y lo regresamos para elegir nuevamente de forma aleatoria otro elemento. Es decir, si tenemos
en este caso, un grupo de empleados y queremos seleccionar a dos empleados, ¿cierto? Por ejemplo, para que estos realicen un diplomado en su área de formación, pues de ese grupo de empleados se toma uno y para elegir el segundo, pues ese primero que fue seleccionado vuelve y se integra nuevamente al grupo y se hace la selección nuevamente del segundo individuo que iría al diplomado. A eso que nos referimos con elegir con reemplazo. Bien, es decir, el elemento que salió seleccionado en la primera selección, pues vuelve y se integra al conjunto. Esto, obviamente, pues garantiza la independencia de las elecciones y nos lleva a una distribución binomial. Se parte de un ejemplo un ejemplo simple con simple bolas, en el que se tiene una población de bolas de las cuales cierto grupo denominado A son de color rojo. Entonces la probabilidad de escoger una bola roja, obviamente, como en el tema anterior de probabilidad de casos favorables entre casos posibles, pues sería la probabilidad de la cantidad de bolas rojas entre el total de datos. Bien, pero entonces si repetimos el experimento sacando n cantidad de bolas, es decir, si se repite el mismo experimento, pero a partir de una muestra de esa cantidad total de bolas, con reemplazo, la probabilidad de escoger una bola X o una cantidad de bola X sería la siguiente. Es decir, en este caso, a partir de una pequeña muestra, es decir, de cuántas formas diferentes de una pequeña muestra yo puedo elegir cierta X cantidad de bolas, de donde esa bola proviene de una población A sobre N. Bien, es decir, esto se convierte en una distribución binomial, tal cual como ustedes pueden ver aquí. Pero eso es porque la selección es con reemplazo, es decir, una binomial se convierte en una binomial. Bien, ahora, cuando es sin reemplazo, significa que el elemento elegido no se devuelve al conjunto. El elemento que fue seleccionado de forma aleatoria no se devuelve al conjunto. De modo que, obviamente, cuando se vaya a realizar la segunda selección, aquí ya la probabilidad de éxito de ese segundo elemento, pues obviamente va a cambiar y va a depender totalmente de la elección del primer elemento. Es decir, si el primer elemento fue seleccionado, pues obviamente esto va a afectar la probabilidad de selección del segundo elemento. Es decir, aquí en este caso las probabilidades no son independientes. Bien, por eso es que estoy mencionando que en la distribución hipergeométrica la probabilidad de selección no es la misma de un ensayo a otro y existe más de un éxito. Es decir, si se repite el mismo ejemplo anterior, entonces vamos a tener de la población total, de cuántas formas diferentes yo puedo seleccionar una muestra n minúscula de una población n mayúscula. Entonces, pues para obtener eso, pues para calcular los casos favorables se observa que el número total de elementos será igual a la cantidad de bolas que son de color rojo más aquellas que no son de color rojo, lo que está entre paréntesis, n menos a. Bien, entonces, de las bolas A, es decir, de las bolas rojas, tomaremos X, es decir, vamos a tomar una muestra, y de las n menos a, o sea, de las que no son rojas, ¿verdad? Se tomará una muestra de n menos x. Aquí entonces es donde entra el concepto en esto que estamos viendo de la distribución, en este caso de la elección de elementos sin reemplazo, es decir, sin reemplazar, pues es que se fundamenta la distribución hipergeométrica, en donde esta se aplica si se tienen dos resultados posibles y cuando la probabilidad P, la probabilidad de éxito, cambia de un ensayo a otro. Bien, en donde la combinación de A en X, en este caso, se refiere a la cantidad de formas diferentes de que podemos tomar una bola X color roja del grupo de bolas A. Y en este caso, la combinación de bolas de bolas de la población de que no son rojas con la de la muestra que tampoco son rojas, ven,
Pues entonces, el producto de estas nos va a dar a nosotros una cantidad de casos favorables a partir de una cantidad de casos posibles, que sería la combinación del tamaño de la población entre el tamaño, o sea, cuando es combinación no se dice entre, sino una combinación de n mayúscula en n o de población en la muestra, que nos daría a nosotros la cantidad de casos posibles. Entonces vamos a ver este pequeño caso que tenemos aquí. Le cambié el ejemplo que tiene la distribución de unas bolas, pues ese ejemplo de bolas no aplica para este nivel ni de nosotros. Le busqué un ejercicio en el que ya aquí sí hay una mayor, en este caso, un ejercicio de aplicación. En este caso tenemos a 10 obreros. Bien, es decir, hay una población de 10 obreros. Bien, vamos a ver, tenemos 10 obreros. 6 pertenecieron al sindicato por más de 7 años. Bien, si de este grupo de 10 se eligen aleatoriamente 5 obreros, es decir, si de la población de 10 obreros yo elijo de forma aleatoria una muestra de 5 obreros, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra yo encuentre 3, o sea, que yo obtenga exactamente 3 de ellos tengan una antigüedad de más de 7 años? Observen los datos que nos están ofreciendo. Tenemos una población de 10 obreros. Bien, de las cuales de esos 10 obreros hay 6 que pertenecen al sindicato por más de 7 años. Es decir, ya yo tengo los dos datos de la población. Tengo la cantidad de obreros y tengo la característica en este caso que es objeto de estudio, que es la cantidad de años, que en este caso la característica objeto de estudio es de que el obrero tenga más de 7 años en el sindicato. ¿Cuántos obreros de los 10 cumple con esa característica? 6. Ahora, si de esos 10 obreros yo extraigo aleatoriamente una muestra de 5 de ellos, bien, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra de 5 obreros que yo extraje hayan exactamente 3 obreros que tengan más de 7 años en el sindicato? Bien, entonces vamos a plantearlo aquí de esta forma. Fíjense acá. Partiendo desde la misma función, yo tengo una población 1 que será igual a, en este caso, n sub 1 es lo que para nosotros representa la letra A de la función. Fíjense aquí. Bien. Y n2 me va a representar la diferencia del tamaño de la población menos la cantidad de elementos que poseen la característica que es objeto de estudio. Para el caso que estamos tratando de los obreros, N1 será la cantidad de obreros que tienen más de 7 años en el sindicato, y N2 será la cantidad de obreros que no tienen más de 7 años en el sindicato, es decir, lo contrario a N1. Bien, X me va a representar en este caso aquí la cantidad de obreros con más de 7 años que yo espero obtener de mi muestra. Y n menos x sería la diferencia del tamaño de la muestra menos la cantidad de obreros con más de 7 años que yo espero obtener de dicha muestra. Es decir, yo voy a obtener del tamaño de la muestra cuál es la cantidad de obreros que no tienen más de 7 años. Bien. Y aquí debajo, obviamente, tengo ya el tamaño de la población, en este caso los 10 obreros, y n, que fue la cantidad de elementos de forma aleatoria que extraje de mi población, que fueron 5. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos una combinación de 6 en 3 por la combinación de 4 en 2. De 6 porque son 6 obreros de la población que tienen la característica de más de 7 años en el sindicato. Y 3, pues porque es la cantidad de obreros que yo espero obtener de mi muestra, o sea, la probabilidad de mi muestra extraída. 4 es la cantidad de los 10 empleados, hay 4 que no tienen más de 7 años. Bien, y de la muestra hay 2, ¿verdad? Si mi muestra es de 5 y yo espero obtener 3, pues entonces obviamente me quedan 2
que no cumplen con la condición de que tienen más de 7 años. Y lo voy a dividir entonces entre la combinación de la población con el tamaño de la muestra. Bien. Ajá. Me disculpa. Sí. El número 2, ¿qué significa? El número 2 significa, si te fijas acá, que de la muestra que yo extraje de la población, bien, le quito o le resto, en este caso, la cantidad de elementos que yo espero obtener que poseen la característica objeto de estudio. En el caso que tenemos que nos compete acá, n-x, donde n es la muestra de 5 obreros que yo extraje de 10 y x es la cantidad de obreros que yo espero obtener de dicha muestra. Bien, exactamente 3. Entonces, si a 5 yo le resto 3, ¿cuánto me quedan? 2. En este caso sería, fíjate aquí, esta combinación, esta última, se basa en una combinación de los que no poseen, de los elementos de la muestra, tanto de la población como de la muestra, que no poseen la característica de estudio. ¿Comprendiste? Ah, perfecto, perfecto. Sí. Exactamente. Fíjate que aquí arriba, los dos elementos de arriba suman el tamaño de la población y los dos elementos de aquí debajo, aquí el 3 y el 2, suman el tamaño de la muestra. Bien, eso siempre debe de lo aleatorio que sacarían de los 5, 3, 2, 5, 6, 6, 4, 10, ok. Exactamente. Pues bien, entonces, como plantea la teoría combinatoria, bien, como se plantea en la teoría combinatoria, aquí está de forma desarrollada, bien, para que lo puedan comprender. Ustedes pueden desarrollar esto en su calculadora, desarrollar la combinación en su calculadora. Creo que, déjame ver, no, acá no está. Bien, entonces, la combinación de 6 en 3, lo que plantea es, queda de esta forma, pues porque, déjame ver, la función general de la combinación sería 6 factorial dividido entre 3 factorial por n menos x factorial, o sea, entre 6 menos 3 factorial. Desarrollando dicha función y eliminando, obviamente, los términos semejantes, pues nos queda una expresión reducida como la que tenemos aquí. 6 por 5 por 4, dividido entre 3 por 2. Ya que ustedes saben que buscar el factorial de un número, pues simplemente multiplicar ese mismo número reduciendo en uno sus elementos hasta la unidad. En donde aquí simplemente no se coloca la unidad, pues porque no tiene, en este caso, sentido, ya que cualquier número multiplicado por la unidad es igual a él mismo. Entonces no tiene sentido ya para este caso colocarlo. Bien, entonces desarrollando estas funciones y simplificándolas, pues vamos a obtener una probabilidad de 0.47619 o 4762 si lo redondeamos. Bien, es decir, hay un 47.62% de posibilidad de encontrar 3 obreros que tengan más de 7 años, bien, de una muestra de 5 obreros que se extrajo de una población de 10. Bien, en Excel, ¿cómo llevar a cabo esta función o la distribución hipergeométrica? Acá les dejo la fórmula, distr.hipergeométrica, que era con la que yo estaba iniciando anteriormente. Bien, ¿qué datos tenemos? Vamos a ver, tenemos una población de 10. Bien, de dicha población de 10 obreros, de dicha población de 6 obreros, de 10 obreros, hay 6 que tienen más de 7 años en el sindicato. Bien, se extrae una muestra de 5 obreros de esos 10, en lo que se espera encontrar exactamente que 3 de ellos cumplan con la característica de más de 7 años. Entonces, la probabilidad de que encontremos de que x sea exactamente 3 con esos parámetros va a ser igual
hipergeométrica, muestra de éxito. Fíjense en los parámetros. Muestra de éxito, número de muestra, población de éxito, número de la población. ¿Cuál es la muestra de éxito? X, porque yo espero obtener 3 éxitos de la muestra. ¿De qué tamaño es la muestra? De 5 elementos. ¿Cuál es mi población de éxito? 6, porque hay 6 individuos, hay 6 obreros que tienen la característica de más de 7 años, que es la que yo estoy consultando. ¿Y cuál es el tamaño de la población? 10. Cierro mi paréntesis y mírenlo acá. El resultado. Vamos a ponerlo con los decimales. 47,619. Tal como tenemos aquí. Bien. Y aquí obtenemos ya nuestro resultado. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver el de los focos. Una caja de 10 focos contiene 2 defectuosos. Vamos a irlo haciendo por parte, ¿eh? Vamos a ver. Yo voy a dejar la misma letra aquí. Lo voy simplemente a colocar aquí con los de los focos. Y dice, una caja de 10 focos contiene 2 defectuosos y 8 no defectuosos. Bien. Si se elige al azar 3 focos de la caja, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente un foco defectuoso? Vamos a analizar el caso. ¿Cuántos focos tenemos en la caja? 10. ¿Cuál es la característica que estamos analizando? ¿Los que son defectuosos o los que no son defectuosos? ¿Cuál es la característica que estamos analizando? Lo que no son defectuosos. Los que son defectuosos. Fíjate, Defectuosos, sí. fíjate aquí en la característica. En la pregunta. Que contenga exactamente un foco defectuoso. Bien, entonces, ¿cuántos focos defectuosos hay en mi población de 10? 2. 2. Entonces, aquí mi población de éxito es 2. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 10. 10 es el tamaño de la muestra, recuerda. 3. 3. 3, disculpe. 3, exactamente, Sí, 3. son 3. Entonces se nos pide cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente un foco defectuoso, o sea, 1. Es decir, en este caso, vamos a mover esto un poquito para acá. A mí me están pidiendo, yo mover esto aquí. A mí me están pidiendo esto de que sea igual a 1, ¿cierto? Y obviamente yo tengo que eliminar, bueno, sí, sería eso mismo. Yo simplemente corrí la fórmula, porque obviamente los elementos yo los coloqué en el mismo orden. De una población de 10 focos, hay 2 que están defectuosos. Profesor, Ajá, sí. no, olvídalo, fue que leí mal. Gracias. Ok. De una población de 10 focos, hay 2 defectuosos. Si de esa población de 10 focos, yo escojo una muestra aleatoria de 3 focos, ¿cuál es la probabilidad que de esos 3 focos, cuando yo seleccione uno de forma aleatoria, este sea el foco que está defectuoso o uno de los focos defectuosos? Bueno, pues hay un 46,67% de probabilidad de que eso ocurra. Eso es lo que plantea, en este caso, la distribución hipergeométrica. Bien, esto obviamente yo puedo también ampliarlo a no solamente buscar la probabilidad de que exactamente ocurra un valor o de que exactamente ocurra un evento. Yo puedo obtener la probabilidad de encontrar, ¿cuál es la probabilidad de yo encontrar, en este caso, más de un foco, de que yo no encuentre ningún foco, de que obviamente no me puedo pasar de 3 porque mi muestra es de 3. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 focos que yo seleccione sean defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Fácil. Vamos a poner. Pero nada más hay 2 focos defectuosos. ¿Cómo es? La probabilidad de que sean los 3 focos defectuosos no se puede dar porque nada más hay 2 defectuosos. Exactamente. Así mismo. Fíjense, si yo aplico la misma función, punto hipergeométrica. Bien, mi muestra de éxito, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Porque yo espero encontrar 3 defectuosos.
Del tamaño de muestra, 3. De mi población de éxito, 2, 10. 0. Exactamente. Es decir, no, ese sería un evento improbable. Bien, en este caso yo no puedo encontrar más éxitos de lo que está planteado en la población. No sé si me doy a entender. Como solamente tengo 2 defectuosos y selecciono una muestra de 3, pues obviamente de cuántas formas diferentes yo puedo realizar una combinación de 3 en 2. Solamente la puedo hacer de 3 formas. Bien, pero en ninguna de esas 3 formas yo voy a tener 3 focos defectuosos porque solamente hay 2. Ya comprenden, siempre habrá un foco defectuoso en este caso. ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Muy bien. Fíjense en algo aquí. Aquí arriba, obviamente, no se realizó, o sea, de forma tácita, en la operación, no se realizó la resta, pues porque ya el dato de que hay 8 no defectuosos, pues obviamente el dato se está ofreciendo. Es decir, ya el dato se está brindando. Bien. Fíjense que aquí, recuerden, 8, 10, 2 y 8 me da 10, que es mi total de población. 3 menos 1, 2. Entonces, 2 y 1, obviamente, me da 3, que son el tamaño de la muestra, como lo vimos en el de los trabajadores. Aquí quedan 2 casos en el que se los voy a dejar a ustedes para que lo desarrollen. Bien. Es decir, que ustedes mismos lo hagan ya después, más adelante, cuando estén... Estos dos ejercicios están como quiera en la diapositiva ya que les subí la semana pasada. Bien. Entonces, explicando un poquito la diferencia entre la hipergeométrica y la binomial. Fíjense aquí, tanto la hipergeométrica como la binomial tienen una muestra de 5, un tamaño de muestra igual a 5. En donde en este caso, en la hipergeométrica tenemos una cantidad de éxito esperado de 8 de una población de 24. Entonces, la probabilidad de éxito de esto, a partir de la misma distribución binomial, es de 1/3 o 0.33. Bien, entonces, si distribuimos para las variables, es decir, para la cantidad de éxito que podemos encontrar tanto en binomial como en la hipergeométrica, ustedes pueden ver que hay una ligera diferencia entre la distribución hipergeométrica, entre los valores de probabilidad de la distribución hipergeométrica y de la distribución binomial. Hay una ligera diferencia. Bien, pero fíjense, en este caso, cómo la diferencia se hace más pequeña cuando se aumenta el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, en este caso, cuando se aumenta. No el tamaño de la muestra, disculpen, sino el tamaño de la población. Bien, fíjense cómo a medida aquí en la distribución hipergeométrica, fíjense los valores de probabilidad que ocurre con ellos. Fíjense cómo aumentan. Bien, y tienden, en este caso, fíjense aquí, tienden a ajustarse a los valores de probabilidad que tiene la distribución binomial. Fíjense que aquí que la diferencia entre una y otra es ahora mucho más pequeña. Bien, eso pasa con la distribución hipergeométrica. Es ideal, en este caso, para muestras pequeñas y variables, obviamente, que sean aleatorias discretas. Bien, a medida que aumenta el tamaño de la población en la distribución hipergeométrica, los valores de probabilidad tienden a la distribución, tienden a una distribución binomial. Y esto se debe al teorema, en este caso, del límite central, que lo vamos a estar viendo también más adelante, en el que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, pues los estadísticos tienden al tamaño de la población. Bien, es decir, los datos y las probabilidades tienden a normalizarse. Como podemos ver aquí, ya lo mismo que le estuve mencionando, bien, con relación a la diferencia entre la hipergeométrica y la distribución binomial. Bien, la distribución binomial es una aproximación aceptable a la distribución hipergeométrica siempre y cuando se cumpla esta condición en el que el tamaño de la muestra sea menor
al 5% del tamaño de la población. Y tenemos dentro de las distribuciones, entonces, ya de variatorias discretas, de una variable aleatoria discreta, pues tenemos la distribución de Poisson. Este tipo de distribución, en particular, también se utiliza en una variable aleatoria discreta, pero la variable aleatoria discreta, pues, debe de cumplir ciertas características que son muy diferentes a la de la distribución binomial y también a la distribución hipergeométrica. Aquí, cuando una distribución binomial, el número de intentos es grande, dígase más de 30, y la probabilidad de éxito es muy pequeña, pues entonces la distribución binomial converge en una distribución de Poisson, en donde la función para obtener la distribución binomial, la distribución de Poisson, consiste en el cociente entre el producto de la base del logaritmo natural, o el número e, elevado al promedio, a menos el promedio, o menos lambda. Este símbolo se denomina como lambda, multiplicado por lambda elevado a x, que sería la cantidad de éxitos esperados, dividido entre la cantidad de éxitos, en este caso x factorial, donde x puede asumir un valor infinito desde C, puede asumir un valor desde 0 hasta el infinito, siempre y cuando la media del evento a calcular o el promedio del evento a calcular sea mayor de 0. Bien. En la distribución de Poisson, solamente hay un solo parámetro, que es el promedio de veces que ocurre el evento, el evento de interés que se desea calcular. Como vimos en la distribución binomial, el mismo promedio, es decir, este mismo parámetro de media o promedio, en la distribución binomial se conoce como n por p, o se obtiene al obtener el producto del tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito. Como Poisson es otra distribución discreta, pues en este caso lleva el nombre del francés Siméon Denis Poisson, quien publicó, en este caso, quien hizo ya pública esta función, pues en el 1837. Se observa que si la probabilidad de éxito es pequeña, pues entonces el éxito sería un suceso raro, obviamente. En la distribución de Poisson, junto con la distribución uniforme y la distribución binomial, son las distribuciones más utilizadas. Como les mencioné, la fórmula representa la base del logaritmo natural, en este caso partiendo también de una variable aleatoria x discreta, en donde este número e es una constante, en este caso una constante natural, igual a 2.31828, es un número obviamente irracional. Este valor que vemos aquí, en el que le acabo de dar, es aproximado, ya que esto usted lo puede obtener directamente de la calculadora o desde C, simplemente elevando el número e a 1. Tenemos lambda, que es la letra griega, en este caso, que representa el promedio o media aritmética del evento. En este caso se puede también representar como n por p si los parámetros que tenemos son el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito. Bien, tanto en la distribución de Poisson, la varianza es igual al promedio, es decir, es igual a lambda. Tanto el promedio como la varianza son iguales en la distribución de Poisson, por lo que la desviación estándar en la distribución de Poisson sería la raíz cuadrada del promedio. Un proceso se considera poissoniano cuando está compuesto de eventos discretos que son independientes en el espacio y en el tiempo. Y ojo con esto, esta es la característica principal que tiene la distribución de Poisson, y es de que sus eventos, es decir, los eventos discretos en los que la distribución de Poisson se aplica, es cuando estos eventos suceden en un espacio cuando ocurren en un espacio o tiempo determinado o en un intervalo de tiempo determinado. Bien, este tipo de distribución es útil para determinar las probabilidades de fenómenos que ocurren en un continuo tiempo o espacio, por ejemplo, como defectos en un rollo de tela, erratas en las páginas de un libro, número de llamadas telefónicas que llegan a una central o en un intervalo de tiempo dado, o personas que llegan a hacer fila ante una ventanilla de atención al público.
E inclusive también, pues se mide también la probabilidad de que llegue cierta cantidad de personas en un tiempo determinado, por ejemplo, a utilizar el cajero. Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de distribución? Pues, en este caso, el experimento aleatorio de una distribución de Poisson, pues, consiste en contar el número de veces que ocurre el evento en una determinada unidad de tiempo. Las ocurrencias de los eventos son mutuamente independientes, es decir, el que ocurra un evento en un minuto no quiere decir que afecte la probabilidad de ocurrencia de que el mismo evento pueda ocurrir en 2 o en 3 minutos, o que otro evento ocurra en otro intervalo de tiempo. La probabilidad de ocurrencia es igual para todos los eventos. Obviamente, como los eventos son independientes, pues la probabilidad de ocurrencia es la misma. En la unidad de espacio o tiempo, en una unidad de tiempo, muy reducida, pues la probabilidad de ocurrencia del evento, de la probabilidad de ocurrencia de más de un evento es tan pequeña que es prácticamente despreciable. Y eso lo vamos a poder ver. Aquí, en la distribución de Poisson, no tenemos el parámetro del tamaño de una muestra, como lo vimos en la distribución binomial, binomial negativa y en la distribución hipergeométrica. Aquí el evento puede ocurrir, en este caso, infinita cantidad de veces. Bien, por eso es que no se establece un tamaño de muestra en este tipo de distribución. Como podemos ver, bien, las características de esta distribución tienen una media o esperanza matemática igual a lambda, y la desviación estándar, en este caso, no está acá marcado, pero sería la raíz cuadrada del promedio. Bien. En una distribución de Poisson se obtiene como aproximación de una distribución binomial. Es decir, nosotros a partir de podemos calcular a partir de la función de distribución de Poisson, podemos utilizar parámetros de la distribución binomial, utilizando una aproximación con la misma media, pero para un tamaño de muestra más grande. En este caso, un n de 30, supongamos, y una probabilidad de éxito muy pequeña, como dijimos al inicio, dentro de las características de esta distribución. Es decir, que si a nosotros se nos presenta una distribución binomial con una probabilidad de éxito muy pequeña y un tamaño de muestra mayor a 30, pues entonces podemos utilizar, tenemos elementos suficientes pues para poder utilizar la distribución de Poisson como una aproximación de la distribución binomial. Bien, en donde queda caracterizada por un único parámetro que sería el promedio, que se obtiene a partir del producto del tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, y que a su vez su media y varianza obviamente sería el mismo promedio, por lo que la desviación estándar de esta obviamente sería la raíz cuadrada del promedio. Entonces, fíjense cómo se va de forma gráfica, como pueden ver aquí, cómo a medida que el promedio aumenta, bien, que la media aumenta, pues fíjense cómo también el gráfico tiende en este caso, tiende a ser más simétrico. Bien, en este caso, la distribución de la variable, la distribución de probabilidad de la variable, pues tiende a ser más simétrica que cuando cuando el promedio es muy pequeño. Y vamos a ver esto. Vamos a ver un pequeño caso. Si en promedio entran 2 vehículos por minuto en un garaje, ¿cuál es la probabilidad de que durante un minuto entren 4 vehículos o más? Bien, entonces vamos a ver. Fíjense que solamente tenemos un solo parámetro, que es la cantidad de veces que ocurre el evento en una unidad de tiempo. ¿Cuánta cantidad de veces ocurre el evento? 2. ¿En qué unidad de tiempo? En un minuto. Bien, es decir, 2 coches por minuto en promedio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto cualquiera entren 4 vehículos o más? Bien, si asumimos que un minuto en este caso puede dividirse en muchos intervalos cortos de tiempo independiente y que la probabilidad de que un coche entre en uno de esos intervalos es P, bien, que para un intervalo pequeño sería, que para un intervalo pequeño, pues obviamente también la probabilidad sería más pequeña. Pues podemos utilizar
la distribución podemos en este caso, pues, utilizar la distribución de Poisson, en el que tenemos un promedio de 2 por minuto. En este caso, el suceso complementario, porque recuerden que me están pidiendo 4 o más. Recuerden que aquí el evento puede ocurrir infinita cantidad de veces. Por eso no tenemos un tamaño de muestra. Bien, pues porque el evento puede ocurrir una infinita cantidad de veces. Pero como me dicen 4 o más, pues, y como 4 o más se refiere a 4, desde 4 hasta el infinito, es decir, que entre de 4 vehículos hasta todos los que quepan, sin un límite establecido, pues por lo tanto, este caso tiene que resolverse por el complemento. En este caso, por el evento o suceso complementario, que serían 3 vehículos o menos. Bien, pues entonces, ¿qué se procede? Pues el proceso complementario sería calcular la probabilidad de que no entre ningún vehículo, más de que entre 1, de que entren 2 o de que entren 3. Al obtener esta probabilidad, en este caso, esta función de probabilidad, la sumatoria de estas funciones de probabilidades, pues obviamente, al final lo que vamos a tener que hacer es simplemente 1 menos dicho valor de probabilidad encontrado. Pero ¿cómo podemos llegar a ese 0.857? Vámonos para Excel. Bien. Vámonos para Excel. Tenemos aquí una media o promedio de 2 vehículos por minuto, ¿cierto? Entonces, pueden entrar 0 vehículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, pueden entrar infinita cantidad de vehículos. Yo lo voy a dejar hasta 17. 17 vehículos en un minuto. Bien. Aquí la distribución de Poisson se escribe así mismo, Poisson. No hay que ponerle, si usted quiere, Poisson.dist o Poisson, cualquiera de las dos funciones, es lo mismo. ¿Cuál es el promedio? 2, porque recuerden que es un solo parámetro. Fijamos el promedio porque voy a correr la fórmula hacia abajo. Perdón, el valor de X que va, esto no se fija, disculpen. Lo que se fija sí es la media, ahora sí. La media, ¿lo quiero acumulado? No lo voy a acumular. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que no entre ningún vehículo en esos de que en un minuto, partiendo de que en un minuto entran 2 vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto cualquiera no llegue ningún vehículo? 0.1353. Y si la fórmula la distribuyo hacia los demás eventos, fíjense lo que va pasando. Alcanza su punto máximo. Bien, aquí obviamente en cuando la media es igual al valor de la variable. Bien, en este caso. Y fíjense cómo inmediatamente empieza a ir decreciendo la probabilidad. Hasta un punto, vamos a ponerle más cifras significativas. Fíjense acá, cómo el evento se va volviendo cada vez más raro a medida que se aumenta el tamaño. Bien. Fíjense cómo se vuelve aún más raro de que el evento, de que en un minuto, si hay un promedio de 2 vehículos por minuto que entran al garaje, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto entren 17 vehículos? Es una probabilidad muy rara. Fíjense, mire. Mire qué tan pequeña es la probabilidad. Y eso es lo que puede ocurrir en una distribución de Poisson, de que a medida de que en un mismo intervalo de tiempo el aumento se vaya, en este caso, aumentando, la probabilidad de que lleguen más vehículos de los establecidos por el promedio, en este caso, pues la probabilidad irá disminuyendo, ya que el evento obviamente se constituirá un evento ya muy raro. Y realmente en la vida real sería muy raro de que en un minuto entren 17 vehículos en un garaje. En un minuto. Bien. Pero a partir de esto también yo puedo obtener otras probabilidades. Por ejemplo,
¿Cuál es la probabilidad de que entren máximo 2 vehículos o de que entren máximo 3? Bien. Aquí, obviamente, partiendo del caso que tenemos acá, como estamos calculando la probabilidad de que entren más de 4 vehículos, bien, la probabilidad de que entren 4 vehículos o más, o sea, sumar todo esto, ¿cierto? Pero recuerden, ¿qué pasa? La cantidad de eventos en la distribución de Poisson es infinita. No puedo dejarlo de que aquí hasta 17, de que porque ya me dio unos cuantos ceros. Bien, pues para poder obtener la probabilidad exacta, tengo que obtener entonces la probabilidad del complemento. Bien, que en este caso sería 3 vehículos o menos. Aquí tengo 85,71. Entonces, ya para calcular el complemento sería 1 menos este valor de probabilidad y voy a obtener exactamente el valor de probabilidad pues que me sugieren, o en este caso la probabilidad que quiero. Vamos a ponerlo así y vamos a obtener precisamente o exactamente los valores que tenemos acá. Bien, mírenlo aquí. Vamos a ver. Vuelvo y reitero, de esta misma forma, por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero obtener cuál es la probabilidad de que lleguen, cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 2 vehículos. Vamos a utilizar esto. ¿Cómo hago esa? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 2 vehículos? ¿Cómo yo haría esa? La probabilidad de que lleguen menos de 2 vehículos en un minuto. Sería sumar la de que lleguen 0 y la de 1. Sumar esos dos. Y restar Exacto. el 1 con esa suma. No, porque recuerda aquí yo solamente, ¿qué yo te estoy pidiendo? X me representa la cantidad de vehículos que pueden ingresar en un minuto. Si yo te estoy pidiendo de que ingresen menos de 2 vehículos, menos de 2 vehículos solamente corresponde a estos dos valores, 0 y 1. Y sería solamente sumar estos dos valores de probabilidad. Sí, correcto. Esto sería la probabilidad en este caso de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1. Y ya, sería solamente eso. Sumar estos dos valores. Eso me va a dar, si lo sumo, 0.40%. 40.6% de que ingresen menos de 2 vehículos en un minuto. Ahora, pero vamos a hacer algo. Bien, vamos a cambiar un poquito el ejercicio. Bien, vamos a ver algo. Vamos a mover esto aquí para separarlo. Sentar una columna aquí. Y si ahora yo cambio el promedio. Bien. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad, de que ingresen dos vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que ingresen 2 vehículos, pero ahora en 30 segundos? Es decir, en medio minuto. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la probabilidad de que ingresen exactamente 2 vehículos en 30 segundos? ¿Cómo calculo ese valor de probabilidad? Bueno, como 30 segundos a la mitad de un minuto sería dividir, digamos, la media entre 2. O sea, hacer el mismo ejercicio asumiendo que la media es 1. Exactamente. Hay que hacer
en este caso, como le llamamos, hay que convertir el promedio original. Bien, hay que hacer la conversión del promedio original a la unidad de tiempo de, en este caso, del evento que se desea calcular. Como en este caso, el promedio aquí son 2 por minuto, 2 vehículos por minuto. Entonces, ¿cuántos vehículos ingresan en 30 segundos en promedio? Es simplemente hacer la conversión. Bien, si 2 vehículos ingresan al garaje por minuto, si son 2 por minuto, pues entonces, en 30 segundos, ¿cuántos vehículos entrarían? Haciendo dicha conversión, ¿cierto? Sería 1 por 30 segundos. Eso no tengo yo que explicarlo mucho ahí, ¿verdad? Creo que no. Ajá. Escucho. No entiende cómo sería la conversión ahí. Es simplemente una regla de 3. Es una regla de 3. Vamos a ponerlo por aquí. Si 2 vehículos entran en un minuto, bien, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos vehículos entrarían en 30 segundos o en medio minuto? Sería una simple regla de 3. 2 por 30 entre 60. $60 entre 60 igual a 1. Entonces, entraría en promedio un vehículo cada 30 segundos, en promedio. Es simplemente, en este caso, pues, con una simple regla de 3, hacer la conversión. Bien. Entonces, ahora el promedio es 1. Ahora, como el promedio es 1 y lo que me piden la probabilidad de que entren exactamente 2 vehículos en 30 segundos, pues, aplicando la distribución de Poisson, ¿cuál es la variable X? 2 en este caso, ¿cierto? Porque se quiere que sean 2. ¿Cuál es el promedio? 1. Bueno, lo podemos seleccionar de aquí. Acumulado. ¿Qué le digo aquí? ¿Acumulado sí o acumulado no? No. Exactamente, acumulado no, porque yo quiero la probabilidad puntual del evento. Es decir, de que ocurra exactamente esa cantidad de eventos. Bien. Entonces, en este caso, habría un 18% de que ocurra ese evento. En este caso, habría un 18% de que dicho evento ocurra a un promedio de 30, a un promedio de un vehículo por cada 30 segundos. Y la distribución de Poisson, normalmente con esto es que se juega. Si, por ejemplo, en los bancos, fíjense ahora que se utiliza el sistema de turnos, como siempre obviamente se ha utilizado. Pero ahora es con los turnos automáticos, inclusive el mismo turno te dice cuál es el tiempo aproximado de espera cuando tú vas a una sucursal bancaria y vas, en este caso, de forma particular, donde este stand en el que tiene la pantalla touch, en el que tú escoges cuál es el servicio, en el que tú seleccionas el servicio que tú requieres de esa sucursal, ya sea depósito, ya sea retiro, ya sea ir al servicio al cliente o a un ejecutivo de negocios, pues entonces, dependiendo de la transacción que tú vayas a realizar o en este caso, de la actividad que vayas a realizar dentro del banco, pues el banco obviamente pues establece en este caso prioridades. Por ejemplo, vamos a suponer, si tú vas a realizar un depósito, pues el sistema obviamente puede darte prioridad a ti, pues porque tú vas a llevarle dinero al banco. Pero cuando es para retiro, que en este caso es la mayor cantidad de personas, frecuentemente va a realizar más retiro que depósitos, pues obviamente el banco puede medir a partir de una distribución de Poisson qué probabilidad tú tienes, dependiendo ya de la cantidad de personas que hay en turno, pues te puede dar a ti un tiempo estimado de espera y es basándose en una distribución de Poisson.
Todo esto, la distribución y todo esto obviamente viene desde una teoría que se aplica en los bancos, que es la teoría de cola. Y la teoría de colas, la base matemática de la teoría de cola es una distribución de Poisson, así como estamos viendo aquí. Tanto la cantidad de veces, con qué frecuencia o en qué intervalo de tiempo las personas van y retiran dinero de un cajero. Por eso ustedes pueden ver en algunas plazas que hay más de un cajero de la misma entidad bancaria, pues obviamente pues para reducir el tiempo de espera que hay entre un cliente y otro en el uso del cajero. Bien, y obviamente todo esto se convierte en satisfacción del cliente, en este caso. Bien, entonces eso es luego con la distribución de Poisson. Bien, aquí también obviamente le dejamos 3 ejercicios propuestos para que lo realicen de forma práctica, digámoslo así, no práctica para que me lo entreguen, sino ejercicios particularmente para que usted lo desarrolle y obtenga los valores de probabilidad. Bien. Ya la práctica de este tema, como les mencioné al inicio del encuentro de hoy, pues se las dejé en la plataforma, está colgada. Fíjense aquí el primer caso en el que se reciben en promedio 5 llamadas por hora y se quiere saber cuál es la probabilidad de que en una hora seleccionada de forma aleatoria, pues se reciban 3 llamadas, que se reciban exactamente 3 llamadas. Aquí no hay que hacer ningún cambio, ninguna conversión, pues el evento que se desea calcular está planteado en la misma unidad de medida del promedio, es decir, en una hora. El segundo caso, fíjense, aquí sí hay un cambio, en el que en una tienda departamental, en la sección de electrodomésticos, un promedio de 12 personas por hora le hacen preguntas al encargado, 12 personas por hora. Entonces se quiere saber cuál es la probabilidad de que más de 3 personas se acerquen a dicho encargado a hacer una pregunta en un periodo de 10 minutos. Es decir, aquí yo tengo que convertir el promedio de 12 personas por hora a personas por 10 minutos. O sea, en promedio, cada 10 minutos, ¿cuántas personas van donde es encargado de hacer una pregunta? Tengo que hacer esa conversión para poder calcular ese valor de probabilidad. Bien. Y aquí, en el último, 5 personas por hora. Y también el caso de estudio, en este caso, 5 o más realicen algún trámite en una hora particular. Aquí este caso se parece al primero que estuvimos viendo, en el que hay que utilizar el complemento. Como me están diciendo 5 o más, y recuerden que la cantidad de intentos en este caso es infinita, pues tengo que hacerlo con el complemento, o sea, con 4 o menos. Y después, con el resultado de 4 o menos, restárselo a 1 para obtener el valor de probabilidad complementario que me están solicitando aquí. Muy bien. Y con esta diapositiva, pues acabamos con la parte de la distribución de las distribuciones de variables aleatorias discretas. Vamos a ver ahora la distribución aleatorias continuas. En este caso, nos vamos a concentrar de forma específica con la distribución normal. Bien, que es una distribución que se emplea para una variable aleatoria continua. Bien, aquí ya este tipo de distribución pues posee ciertas características diferentes a la de una variable aleatoria discreta como la que estuvimos viendo anteriormente. Este tipo de distribución, pues, como vamos a estar viendo más adelante, pues, como la distribución de la variable, en este caso es continua, pues los gráficos no surgen como si fuera un gráfico de barras, sino que se forma una curva, en este caso una curva simétrica, denominada campana de Gauss. Bien, vamos a estar explicando eso más adelante. Y esta presentación yo se las subí, está en la semana 7. Esta es la presentación de la semana 7, la que corresponde a esta semana. Y ya la tenemos disponible en la plataforma. Algunos términos que vamos a estar manejando, que es la asintótica, aleatoria, tipificada y morfológicos, lo puse aquí pues por algún ejemplo que vamos a estar viendo. Bien, asintótica quiere decir que la línea, en este caso de la curva, no toca el eje de las X, es decir, se mantiene
se mantienen por encima de estas y teóricamente se dice que se cortan o que llegan a juntarse, perdón, en el infinito. Aleatorias, que vienen del azar, y tipificadas, pues que tienen un arreglo uniforme o estándar. Y vamos a ver por qué tipificadas. Bien. La distribución normal, pues fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre, pero no fue sino hasta que Carl Friedrich Gauss pues realizó estudios más a fondo sobre este tipo de distribución, en donde formuló la ecuación de la curva conocida comúnmente, como actualmente la conocemos, como campana de Gauss. Es decir, en este caso, Moivre, digámoslo así, da el primer Picasso y Gauss entonces fue quien terminó y quien popularizó en este caso, o dio, en este caso le dio un mayor uso de aplicación a dicha distribución que realizó Abraham. ¿Cuál es la utilidad que tiene la distribución normal? Pues que se utiliza muy a menudo en muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen un modelo de distribución normal. También desde el punto de vista ya más científico, pues se utiliza con características morfológicas de los individuos, en este caso, para las tallas, para la distribución de un grupo de personas sobre su tamaño, peso, los diámetros, distancias, perímetros recorridos, es decir, perdón, distancias recorridas, perímetros de área. Pues bien, es muy utilizada para estos tipos de eventos. Y también tiene sus características fisiológicas, como el efecto de una dosis de un fármaco. Es muy utilizada en este caso en las industrias farmacéuticas, para probar, en este caso para, pues obviamente con técnicas estadísticas más avanzadas, pero la base de dichas estadísticas es la distribución normal. Desde el punto de vista sociológico, sobre el consumo de ciertos productos en un grupo de individuos, puntuaciones de exámenes que han sido obtenidos en diferentes pruebas, con características psicológicas también, coeficiente intelectual, grupo de adaptación, nivel de estrés. Es decir, la distribución normal es muy utilizada en el campo de la psicología. Inclusive, por eso es que se llaman pruebas estandarizadas, las pruebas que dentro del campo de la ciencia de la psicología se aplican, pues se dice que estas pruebas son estándar, pues obviamente porque ya se ha aplicado las puntuaciones obtenidas en las puntuaciones obtenidas en dichas pruebas. Estas puntuaciones se estandarizan de forma de que se pueda dicha prueba aplicar a cualquier individuo o a cualquier grupo de personas, y dichos resultados pueden ser comparables con otros grupos. También se utiliza la distribución normal para los errores cometidos al medir ciertas magnitudes, y sus valores estadísticos, los parámetros de la distribución normal, pues son la media, la varianza y la moda, aunque los que más se utilizan son la media y desviación estándar, que recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí la distribución de la distribución, es decir, desde el punto de vista teórico, pues puede asumir cualquier valor. Debido a que la variable es continua, pues puede asumir cualquier valor, desde el menos infinito hasta más infinito. En donde la probabilidad se hace mayor, donde hay una mayor probabilidad, es cuando los valores están cercanos al promedio. Es decir, hay una mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno cuando el valor de la variable está cercano a la media. Conforme nos vamos separando del promedio, es decir, a medida que nos vamos alejando, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha del promedio, pues la probabilidad de que ocurran los eventos pues va decreciendo. Y como les mencioné, decrecen en la misma medida, tanto a la izquierda como hacia la derecha, pues porque la distribución es simétrica. Bien, a medida que nos vamos separando de la media, la probabilidad va decreciendo dependiendo del valor de la desviación estándar o de la desviación típica. La función de distribución se establece a partir de esta integral que va desde menos infinito hasta la variable x. El micrófono, por favor. La variable x con esta función. Pero, obviamente, ya tenemos la tecnología, ¿verdad? Y
dicha función acá, que se ve como dicha función integral, pues obviamente esta función se estandarizó a una función más simple y sencilla que vamos a estar viendo más adelante. Bien, esta es la función de distribución de la distribución normal, donde X puede asumir un valor desde menos infinito hasta más infinito. Bien. Esta es el área sombreada bajo la curva, pues obviamente representa el área de probabilidad. Bien, como la curva es simétrica y como habíamos dicho ya en la segunda semana, cuando tratamos las medidas de tendencia central, una distribución es simétrica o se considera simétrica cuando la media, la moda y la mediana pues coinciden. Bien, en este caso, la media se ubica como la función teóricamente es simétrica, pues obviamente la media aritmética entonces se ubica justamente en el centro de la curva, dividiendo mi curva en dos partes iguales, donde el área total, si se sombreara esta área total de la curva, esta área total corresponde, según la función de distribución de probabilidad de esta variable, pues el área total bajo la curva es igual a 1. Es como estuvimos viendo en semanas atrás, con relación a la función, a la distribución de probabilidades, a la tabla, en la que calculamos todas las probabilidades de que ocurran dichos eventos dentro de un conjunto de muestras y sumábamos todos los valores de probabilidad de cada uno de los eventos de forma individual, pues esto nos daba 1 a nosotros, que es una de las características de la distribución de probabilidad. Pues entonces, aquí, como la variable es cuantitativa continua, no tiene un valor específico, pues obviamente se forma una curva. Entonces, si se requieren todos los valores que pueda asumir esta variable, pues obviamente la suma de estas probabilidades sería igual a 1, que sería equivalente a sombrear toda el área del gráfico, toda el área de la curva en este gráfico. A medida que se requiere o que dependiendo del valor de la variable el valor de probabilidad de la variable que queremos calcular, pues será que dicha probabilidad debajo del gráfico pues sea abarcada completamente o no. Bien, ¿qué propiedades tiene la distribución normal? Pues de que el área bajo la curva de forma aproximada al promedio es más o menos de una desviación estándar. Es decir, explico, si la distribución es simétrica, se espera, según el teorema, con el mismo teorema de Chebyshev que estuvimos viendo, también aplica aquí el teorema de Chebyshev, de que aproximadamente a una desviación estándar del promedio, si la distribución es simétrica, pues el conjunto de datos que abarca dicho intervalo, pues se espera que sea, o es en este caso, de aproximadamente el 68%. A más o menos 2 desviaciones estándares, pues se abarca el 95% de los datos, y cuando ya tenemos más o menos 3 desviaciones estándares de la media, pues entonces se abarca aproximadamente el 99% de los datos. Bien, entonces, ¿qué propiedades tenemos de la distribución normal? Pues tiene una forma de campana de Gauss, que solamente en este caso parte de los parámetros de la media y de la desviación estándar poblacional. Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana, debido a que es simétrica. La curva normal es asintótica al eje X, como les mencioné. En este caso la curva descansa sobre la línea, pero no llega a tocarla. Es simétrica con respecto a su media, por lo que el 50% de la probabilidad de que se encuentre un valor por debajo de la media es igual al 50%. Y lo mismo sería, obviamente, la probabilidad de encontrar un valor superior al valor de la media, pues también es de un 50%. Dependiendo de la desviación estándar que tenga la distribución, pues obviamente esto va a marcar una diferencia en la forma o apuntalamiento de la curva. A mayor distribución, en este caso, a mayor desviación estándar, pues la curva se ve más achatada, así como ustedes la ven aquí en esa línea azul clara que está allá debajo. Y a medida que la desviación estándar entonces se hace más pequeña, pues entonces la curva se hace más
se hace más puntiaguda. Bien, aquí todas estas distribuciones que estamos viendo aquí tienen el mismo promedio. Fíjense que están en la misma... Fíjense que son totalmente simétricas, es decir, están ubicadas ambas, las cuatro distribuciones están ubicadas justamente en el mismo promedio. ¿Qué diferencia hay entre ellas? La desviación estándar. Mientras más pequeña la desviación estándar, la curva se comporta de esta forma, como la tenemos aquí en el azul oscuro. Después, a medida que va ampliando, que va aumentando la desviación estándar, pues la curva se va achatando aún más. Bien. Ahora fíjense cuando tenemos varias distribuciones con la misma desviación estándar, pero diferentes promedios. Fíjense cómo dentro del, como en el mismo eje, dentro del mismo eje, pues obviamente en este caso la curva está en lugares diferentes, debido obviamente al promedio. Bien, distribuciones normales con medias iguales, con diferentes medias, pero pero una desviación estándar igual. De forma resumida, podemos decir que hay una familia de distribuciones, en este caso, que no la vamos a ver aquí. Ustedes podrán verla en otra asignatura. Podrán ver, además de la distribución normal, podrán ver la distribución uniforme, podrán ver la distribución logarítmica, distribución exponencial, que son otras formas de distribuciones para una variable aleatoria continua. Bien, en específico la distribución normal, pues tiene sus características como media y desviación estándar, en el cual se determina el grado de apuntamiento de la curva, como pudimos ver. Mientras mayor sea el valor de la desviación estándar, pues más dispersos estarán los datos y por lo tanto la curva será más plana o más achatada. La media va a indicar la posición de la mediana, de modo que si tenemos la misma desviación estándar pero diferentes promedios, pues tendremos varios, se va a desplazar por lo largo del eje horizontal. Bien, entonces dentro de todas ellas, la distribución más utilizada es la distribución normal estándar, es decir, en la que ya esta distribución normal, la que vimos con la integral, pues se estandariza a un valor z en el que este se parte de que la media, en este caso, es igual a 0 y varianza o desviación estándar igual a 1. En este tipo de distribución normal estándar, se le denomina así pues porque se ha tipificado la variable x. Bien, z se denomina como variable tipificada de x. Y a la curva de la función de densidad se le conoce entonces como una curva normal estándar, que es la que normalmente conocemos y la que estaremos trabajando. Este tipo de distribución pues parte de un promedio igual a 0 justamente en el centro de la curva y una desviación estándar igual a 1, en donde se distribuye de forma equitativa hasta 3 o 4 desviaciones estándares. Bien, aquí todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar a una distribución normal estándar utilizando la fórmula del valor z correspondiente, que se obtiene a partir de esta función. Z es igual al valor de la variable menos la media entre la media poblacional dividido entre la desviación estándar de la población. Bien, y entonces nos estaría quedando un gráfico como el que tenemos aquí, en donde la media se ubica justamente en el centro del gráfico y de forma simétrica, pues cada valor, en este caso, se aleja a una desviación estándar. La primera desviación estándar está justamente en el punto de inflexión de la curva. Bien, fíjense aquí que es donde ya la curva empieza su punto de inflexión, pues justamente aquí en la distribución normal estándar, pues se encuentra entonces una desviación estándar. Y ya de ahí en adelante, a medida que el valor de probabilidad o que la curva va descendiendo, pues también va aumentando el valor de la desviación estándar. ¿Qué características tiene esta? Esta no depende de ningún parámetro. Aquí podemos utilizar una media que está expresada en libras,
y podemos también utilizar la misma distribución pues para un promedio que esté expresado en horas. Es decir, esta distribución no es específica de un parámetro, se puede utilizar para cualquiera. Su media es 0 y su varianza de desviación estándar es igual a 1. La función de la curva es simétrica respecto al eje Y, en este caso. Bien, tiene un máximo, tiene su punto máximo, como pudimos ver aquí en la curva. Tiene un punto máximo en el eje Y, en este caso justamente en el centro. Y tiene 2 puntos de inflexión, que es donde se alcanzan los valores de Z, en este caso de 1 y menos 1. Esto, obviamente, va ligado, o va, en este caso, está muy estrechamente relacionado con el teorema del límite central, el cual nos indica que bajo condiciones muy generales, según aumenta la cantidad de datos, la distribución de la suma de la variable aleatoria tenderá a una distribución normal. Es decir, a medida que el tamaño de la muestra, digámoslo así, al que el tamaño de la muestra va aumentando, pues en este caso, partiendo desde el punto de vista descriptivo, a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, pues el estadístico de la muestra tiende al parámetro de la población. Y viéndolo desde este punto de vista, desde el punto de vista ya de la distribución normal y probabilístico, pues a medida que aumenta la cantidad de datos o aumenta el tamaño de la muestra, pues los datos tienden a una distribución normal o tienden a seguir una distribución normal con una media fija y una desviación estándar. Bien, pues entonces este teorema pues garantiza que hay una distribución normal o que los datos siguen una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Eso es lo que plantea la distribución normal a partir del teorema del límite central. Si se pueden ver, si pueden fijarse aquí, con la distribución normal también, yo puedo, en este caso partiendo de que los datos siguen una distribución normal, partiendo de ese supuesto, pues puedo también obtener los percentiles, es decir, de qué rango de valores bajo mi curva, pues yo tengo el 50% de los datos, el 60% de los datos. Es decir, puedo también puedo aquí también jugar con eso, con los percentiles. Aquí hay un pequeño ejemplo, o sea, visual, digámoslo así, de que en este histograma, pues, obviando, si eliminamos la línea, si eliminamos aquí la curva que está interlineada, que vemos ahí, y nos fijamos solamente en las barras, pues, aquí se puede observar la distribución de frecuencia por pesos de acuerdo a la edad. Donde tenemos el peso en el eje de las X y en este caso, pues, la cantidad de individuos con dicho peso. Pues de acuerdo, según el teorema, pues según aumente la cantidad de datos, a medida que vaya aumentando la cantidad de personas a las que le vayamos midiendo su peso, pues este histograma tiende a ajustarse o tiende a parecerse a la curva de una distribución normal. Y esto ustedes lo pudieron ver, lo pudieron comprobar con la distribución inclusive binomial, en la que a medida que fuimos aumentando el tamaño de la muestra en la distribución binomial, vieron cómo los gráficos o las barras, digámoslo así, tienden también a una distribución normal, a formar forma tal vez un poco, debido obviamente a que las barras son cuadradas, pero tienden a formar una curva, una silueta de una curva, a medida que va aumentando el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son los procedimientos para poder determinar el área bajo la curva, en este caso de la distribución normal estándar? Pues lo primero es interpretar gráficamente el área de interés. Bien, se parte de eso. Obviamente, para los que tengan que realizar este cálculo por primera vez, obviamente, tendrían que estar, digámoslo así, que haciendo el gráfico para poder comprender cómo obtener dicho valor de probabilidad. Pero ya después que se adquiere la experiencia, pues no es necesario estar realizando o interpretar de manera gráfica el área bajo la curva.
Después de esto, pues se determina el valor de Z requerido. Se busca en la tabla de probabilidades el valor correspondiente al valor de Z, que ya, obviamente, como los datos de como se ha estandarizado la función de distribución en un valor Z, pues también se estandarizaron los valores los valores de probabilidad que se pueden encontrar bajo el área de la curva. Obviamente porque la variable X, tanto su media y desviación estándar, pues se estandarizan a esta distribución Z. Bien, así como también podemos, en vez de utilizar la tabla, podemos utilizar el Excel. Y ya partiendo del evento que nos pidan a nosotros, pues entonces poder realizar sumas o restas para poder encontrar la probabilidad deseada. Vamos a ver un pequeño ejemplo y también lo vamos a hacer utilizando de forma analítica y utilizando Excel. Supongamos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal. Ahora, hago un paréntesis aquí. Eso es algo que ustedes van a ver bastante cuando se habla de la distribución normal. Y es de que se parte del supuesto de que un conjunto de datos sigue ese tipo de distribución. Esto nos da a entender a nosotros que independientemente del tamaño de muestra que se estuviera utilizando para dicho caso, pues se puede, en este caso, partiendo de ese supuesto, pues se puede utilizar o se puede aplicar la distribución normal. En este caso, pues partiendo del supuesto de que los datos siguen una distribución normal con los parámetros de media 140 libras y una desviación estándar de 20 libras, pues nos piden obtener, en este caso, ciertos valores de probabilidad. Entonces, vamos, como ya que el estripador, parte por parte, por partes. Lo primero que decía los pasos para determinar el área de probabilidad bajo la curva es interpretar la gráfica de interés. Bien, entonces, lo primero que nos piden a nosotros es determinar la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 150 libras. Bien, menor o igual a 150 libras. Gráficamente, ¿qué nos dice el ejercicio? Que hay una media de 140 y una desviación estándar de 20. Es decir, justamente en el centro, justamente en este centro, acá donde vemos el 0, justamente aquí, como se ha tipificado la distribución normal a una distribución normal estándar, bien, en la distribución normal, en vez de un 0, ahí hubiese habido un 140, que es mi promedio. Pero como se ha tipificado en este caso, bien, entonces yo voy a tener acá un valor 0, en este caso de origen. Bien, fíjense aquí que me piden 150 libras. Bien, quiere decir 150 es mayor que el promedio, es decir, que en mi gráfico se ubica, esa línea se ubica justamente a la derecha. Bien, en este caso, de aquí a este punto, hay aproximadamente 20 desviaciones estándares. Bien, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se nos está requiriendo a nosotros? Encontrar la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 150 libras. Es decir, que el área bajo la curva, que nosotros deseamos es todo lo que está desde el punto que identificamos donde está el 150, que sería aquí donde está el punto A. Es decir, nos están pidiendo toda esta área que vemos aquí sombreada de amarillo. Toda esta área, todo el área que está a la izquierda del gráfico. Toda esa área es lo que nos están pidiendo a nosotros. Bien. ¿Cómo obtenemos el valor de probabilidad acumulado hasta ese punto? Bien, ¿cómo lo obtenemos? Lo primero es determinar el valor Z correspondiente. X a partir de la función Z, X menos la media entre desviación estándar.
tenemos un valor de X de 150, menos la media que me da 100, que fue el parámetro 140, dividido entre 20. Esto me da 10 entre 2.5, es decir, yo tengo un Z de 0.5. Bien, si nos vamos a Excel y aplicamos esta función de distribución normal, distere.normal, bien, vamos a obtener un área, vamos a obtener un área de 0.6915. Vamos a utilizar Excel. Vámonos para Excel. Punto normal. Miren aquí. Puedo obtenerla desde 2 puntos. Bien. Puedo obtenerla desde dos fórmulas. Puedo hacerlo con aquí con la distribución .norm, en el que yo le establezco los parámetros de la función, en este caso los valores de la variable, en este caso que es X, 150, la media, que dijimos que era 140, la desviación estándar que dijimos que era 20, y aquí lo elijo como acumulado, sí o no. ¿Quién me dice? Aquí sería sí, acumulado, pues porque me están pidiendo todos los valores que son inferiores a 150, inferior o igual a 150. Es decir, que ahí tiene que estar, en el valor de probabilidad que me están solicitando, que me están requiriendo, tiene que estar el de las personas que tienen 149, 148, 100 libras, 90, 80. Que tenga 150 o menos. Bien, pues por lo tanto, en este caso sí es acumulada, porque, fíjense, es de 150 o menos, es decir, no hay un límite, en este caso, inferior. Pues fíjense aquí, el valor que resulta, justamente, el que tenemos en la presentación, 0.6915. Bien. Pero también podemos obtenerlo a partir del valor Z. En este caso, utilizamos la función que dice distribución normal estándar. Aquí, nosotros le trazamos, bien, puede ser cualquiera de las dos. Bien, aquí simplemente le pasamos el valor de Z. ¿Cuánto nos dio Z? 0.5, ¿cierto? ¿Acumulado? Claro que sí. Y mírenlo ahí, me da el mismo valor, pero esta función distr.norm estándar se utiliza cuando ya yo tengo el valor de Z calculado. Si el valor de Z no lo tengo calculado, pues utilizo la otra función, la que no dice estándar. Bien, puedo utilizar norm o puedo utilizar la estándar. La estándar es para cuando ya tengo el valor de Z calculado. Bien, fíjense aquí, tal cual como se nos pide. Para hacer la suma o restas de área para encontrar la probabilidad deseada, en este caso no es necesario. ¿Por qué en este caso no es necesario? No es necesario, pues porque como la función de probabilidad, la función de distribución de probabilidad, me viene acumulando los valores de probabilidad desde menos infinito hasta más infinito. Bien, desde menos infinito, vamos a ponerlo así, menos infinito hasta más infinito. Como me viene acumulando esos valores de probabilidad, todos hacia la izquierda, es decir, menor o igual que, pues en este caso no tengo que realizar ninguna operación, aritmética adicional, pues porque ya el valor de probabilidad que me están solicitando, pues se encuentra acumulado en el valor que me dio la función. Bien, el valor de probabilidad que me da la función. Ahora, cuando me pidan que sea mayor que, como vamos a ver, ahí sí
voy a necesitar realizar una operación aritmética. O sea, necesitaré realizar una operación aritmética adicional a la de la función que ya Profesor, yo estoy utilizando. Ajá. una pregunta. También creo que tenía esa duda en la práctica que se estaba haciendo, que se tocaba un poco el tema de las distribuciones normales. Ahí estamos viendo la variable de peso, que se sabe que el peso va desde 0 hacia arriba. Aún la distribución te estaré considerando ese menos infinito. Exactamente, porque lo que pasa es, recuerda que aquí ya lo que se hace es que se estandariza. El menos infinito hasta más infinito es teórico. ¿Cierto? Es teórico, desde menos infinito hasta más infinito. Como no hay un límite, en este caso, para la distribución, y recuerda lo que una de las características de la distribución, que a medida que el valor de la variable se va alejando de la media, pues la probabilidad de ocurrencia se va haciendo mucho más pequeña. Bien, por lo tanto, teóricamente, la distribución se basa desde que la variable pueda asumir un valor desde menos infinito hasta más infinito. Okay. Aquí, independientemente el peso puede llegar, por ejemplo, desde 0, 1, 2, 3, pero, por ejemplo, tú puedes calcular la probabilidad de encontrar una persona que tenga 1 libra, por decirte algo. Bien, o de que tenga, perdón, menos de 1 libra. Si lo calculas, la probabilidad por la desviación es por el promedio que tenemos de 140 y desviación estándar de 20, por los parámetros que se tienen, la probabilidad de encontrar una persona con menos de 1 libra va a ser tan pequeña que será casi improbable. Lo mismo pasaría si buscáramos una persona, por ejemplo, con 500 libras, por decirte algo. Está tan lejos del promedio, en este caso, que la probabilidad de encontrar una persona con esa característica será prácticamente improbable. No imposible, pero improbable. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, fíjense aquí, ¿cierto? Como no hay que realizar ningún cálculo adicional, pues obtendríamos una probabilidad de un 69% de encontrar una persona que tenga 150 libras o menos. Esa sería la interpretación. Sería un 69% de encontrar una persona que tenga 150 libras o menos. Ahora, pero vamos a ver el caso contrario. ¿Cuál es la probabilidad entonces de encontrar una persona que tenga más de 150 libras? De una vez, obviamente, la simple lógica. Recuerden que el área total bajo la curva es igual a 1. Bien, en el primer caso, yo encontré los que son menores o iguales a 150 libras. Pues como en el segundo caso me están preguntando los que son mayores a 150 libras, pues simplemente por la regla del complemento yo la puedo encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Como 1 menos la probabilidad de lo que no me están pidiendo, o 1 menos, o sería en este caso, 1 menos la probabilidad contraria a lo que me solicitan. ¿Qué es lo que me están solicitando? De que la probabilidad que yo encuentre sea mayor a 150. Ya yo ubiqué que 150 cae justamente aquí, donde está esta línea roja. Entonces lo que me están pidiendo es, encuéntrame la probabilidad de encontrar una persona con más de 150 libras. Bien, sí, el único parámetro es ese, un intervalo abierto, más de 150 libras. Pero ¿qué pasa? La función de probabilidad no me da los valores de probabilidad que son mayor que, porque no hay, fíjense que la fórmula me dice, cuando aplico la fórmula, me dice si yo quiero la probabilidad puntual, es decir, con 0, o quiero la probabilidad acumulada, es decir, con 1. Y si la quiero acumulada, me abarca todos los valores que son inferiores o iguales al valor de la variable que yo estoy considerando como objeto de estudio. Pues por lo tanto, simplemente yo tengo que aplicar entonces la regla del complemento para yo poder encontrar la probabilidad de que una variable sea mayor, de que una variable adopte un valor mayor o igual que, pues entonces yo tengo que utilizar la regla del complemento que me plantea 1 menos la probabilidad de que el valor de la variable asuma
un valor menor o igual al dato que se desea observar o al dato requerido en este caso. Bien. Como la función me da este valor de probabilidad, me da el valor de probabilidad que hay en esta área, es decir, en esta área en blanco, pero esa área en blanco no es el área que yo necesito. El área que yo necesito es esta que está aquí en azul o sombreada en amarillo, la que tiene la flecha azul. Ese es el área que yo deseo obtener. Bien, pero la función me da esta área que está acá en blanco, que no es la que yo necesito, pero la necesito para poder obtener esta área de acá, la amarilla. Bien, ¿cómo? Simplemente, entonces, calculo nuevamente mi valor de la variable, me va a dar un z de 0.5. Cuando voy a mi función en Excel, que la realizo, ya sea con cualquiera de las dos fórmulas, que me da exactamente 0.6915. Bien, entonces, ¿qué operación aritmética tengo yo que hacer aquí? En este caso, tengo que utilizar la operación de resta. Como el área total bajo la curva es igual a 1, bien, la probabilidad o el área total bajo la curva es igual a 1 y yo solamente quiero esta fracción de la curva, la que está en amarillo, pero la función me da el área contraria a la que yo necesito. Pues simplemente por complemento puedo obtenerla. 1 menos 0.6915 me va a dar 0.3085. Es decir, yo voy a tener un 30.85% de probabilidad de encontrar a una persona con más de 150 libras. Como también puedo encontrar la probabilidad de que una persona se encuentre, en este caso, dentro de un rango determinado. Es decir, yo puedo obtener la probabilidad de encontrar una persona que se encuentre dentro de un peso específico, dentro de un rango de peso específico. Bien, es como si yo calculara, veo que llegaron a dar cálculos de ustedes, me imagino que todos, entiendo, cuando por lo menos estaban en la carrera de grado, pues de que encontraran la integral de A hasta B, es decir, de 2 puntos. Dentro de una línea recta, simplemente, cuál es, en este caso, la probabilidad de que la persona tenga de entre 150 y 160 libras. Es como si aplicáramos la integral desde A hasta B y evaluáramos la integral en esos 2 puntos. Los que se recuerdan de esa clase de cálculo, pues cuando se integraba para poder obtener el valor de esa integral en esos 2 puntos, lo que se hacía es que se restaba la integral de B menos el resultado de la integral de A. Es decir, y lo explico gráficamente. Como la función de probabilidad es acumulada, ¿cierto? De izquierda a derecha, o mejor dicho, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, y yo quiero, dentro de todo ese recorrido, yo solamente quiero una fracción o una parte de él, pues obviamente, como tanto para la variable A como para la variable B, voy a tener 2 valores de probabilidad acumulados, es decir, voy a tener un valor de probabilidad acumulado hasta el punto A y voy a tener otro valor de probabilidad acumulado hasta el punto B, pero que ambos obviamente parten del mismo origen, desde menos infinito. Bien, entonces, ¿cómo yo encuentro esta área de acá? Pues simplemente realizando la resta. Identifico la probabilidad de que ocurra, en este caso, el evento B, y se lo resto a la probabilidad de encontrar o de calcular o de que ocurra el evento A. Bien, y se expresa de esta forma. La probabilidad de encontrar un valor entre A y B. Bien, es decir, aquí se tendría que calcular 2 valores de Z. Uno para
B y 1 para A. Y encontrar las probabilidades acumuladas en ambos puntos. Y después simplemente restar esos dos valores de probabilidad. Entonces, sería así. Determinamos el valor. Como ya tenemos el de 150, obviamente el único valor de Z que nos hace falta obtener es el de 160 porque no lo conocemos. Estandarizamos la variable X a un valor Z y este nos arroja de que el valor es igual a 1.0. Es decir, vamos a tener un valor estándar de la variable, en este caso Z igual a 1. Bien. No es que vamos a restar 1 menos 0.5. No, vamos a restar los valores de probabilidad. Lo que hemos encontrado aquí, tanto para 150 como para 160, es el valor de Z. Ahora tenemos que buscar el valor de probabilidad asociado a ese valor de Z. Si vamos a nuestra tabla de distribución, si vamos a nuestro Excel, recuerden que es para 150. Para 160 sería aplicar la misma función. Vamos a ponerlo aquí. Y en vez de yo tener 150 en mi función, yo voy a colocar 160. Y eso me va a dar 8413. O que es lo mismo si lo hago con la distribución normal estándar. Ponerlo aquí. En vez de yo tener un Z de 0.5, voy a tener un Z de 1. Que obviamente, vuelvo y les reitero, me va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Una simple resta. El punto B menos el punto A. Y me va a dar 14.99. Prácticamente sería un 15%, por decirlo así. Bien, tendríamos un 15%. Entonces, volviendo a nuestra presentación. Fíjense aquí. Entonces, buscando, ¿verdad? Nuestras tablas, tenemos un Z de 1, 84.13 y el de 5, 0.6915. Realizando la resta, 0.1498, o mejor dicho, un 15% aproximadamente. Bien. Aquí entonces, estos son los, digámoslo así, con estos tres ejemplos se abarcan los procedimientos que podemos realizar nosotros con la distribución normal. Es decir, podemos encontrar la probabilidad de que ocurra un valor menor que, la probabilidad de que ocurra un valor mayor que, y también la probabilidad de encontrar un área dentro de dos valores o dentro de un intervalo de valores específicos. Bien, en este caso, la probabilidad de encontrar una persona que tenga de 150 a 160 libras será igual a aproximadamente un 15%, prácticamente un 15% de probabilidad de que esto ocurra. Acá hay algunos libros, bibliografías sugeridas respecto al tema, que ustedes pueden encontrar. Muchos de estos libros, pues, están ya, hay ediciones más recientes en el que ustedes pueden utilizar y consultar dichas para este tema de la distribución normal. También algunas referencias, en este caso, acá de internet. Muy bien. Díganme alguna duda o pregunta que tengan al respecto.